Jungkook tiene una novia secreta, está embarazada, J-Hope los ayuda a verse sin que nadie los descubra, Namjoon aprendió mejor inglés gracias a los consejos de esa mujer, los demás miembros conocen toda la relación y colaboran para mantenerla oculta. Si alguien escuchara todas esas afirmaciones de golpe, probablemente pensaría que está leyendo el argumento de una novela dramática de Internet y no una historia que algunas personas intentaron presentar como real. Y precisamente por eso, esta situación terminó llamando tanto la atención. No porque fuera una simple mentira cualquiera, sino porque cada vez que parecía que la historia había llegado a su límite, aparecía un nuevo detalle todavía más exagerado que el anterior. Lo que más sorprende de todo esto es que aparentemente no se trataba de una persona que hizo un comentario absurdo una sola vez para llamar la atención durante unos minutos. No era el típico caso de alguien escribiendo «Soy la novia de Jungkook» y desapareciendo al día siguiente. Lo que generó tantas reacciones fue que la historia parecía crecer constantemente. Empezó con una supuesta relación, pero después llegaron las conversaciones privadas, los encuentros secretos, las historias sobre otros miembros de BTS, las fotografías que supuestamente demostraban todo, y una larga lista de afirmaciones que convertían algo que ya parecía poco creíble en una historia cada vez más difícil de tomar en serio. Y sinceramente, mientras uno escucha todos los detalles juntos, es imposible no preguntarse en qué momento la situación dejó de parecer una simple mentira para convertirse en una especie de universo alternativo completamente inventado. Porque según lo que se difundía, no era solamente que ella conocía a Jungkook, no. También hablaba de él como si formara parte de su vida cotidiana. Como si hablaran constantemente, como si compartieran experiencias privadas, como si existiera una relación profunda que millones de personas desconocían. Y todo esto era contado con una seguridad tan absoluta que muchas personas quedaron sorprendidas al ver hasta dónde llegaba la historia. Pero lo verdaderamente increíble es que no le bastó con inventar una relación romántica. Al parecer, eso era demasiado simple. La narrativa siguió creciendo hasta incluir a otros miembros de BTS. De repente aparecían historias donde Hobi y Namjoon tenían participación dentro de la trama. Ya no era únicamente una relación secreta. Ahora era una especie de operación organizada donde otras personas conocían el supuesto romance y ayudaban a mantenerlo oculto. Y cuanto más avanzaba la historia, más parecía alejarse de cualquier lógica razonable. Era como si cada vez que alguien pensaba «esto no puede volverse más absurdo», apareciera un nuevo capítulo dispuesto a superar al anterior. Y luego llegaron las fotografías. Porque aparentemente no bastaba con contar historias. También había imágenes que intentaban reforzar la narrativa. Fotografías que supuestamente demostraban encuentros, momentos compartidos o situaciones privadas. Sin embargo, muchas personas comenzaron a cuestionar ese material, señalando posibles ediciones, imágenes tomadas de otros lugares o contenido que no parecía auténtico. Y ahí fue cuando empezaron a surgir cada vez más dudas. Porque cuando una historia necesita tantas pruebas para sostenerse, y esas pruebas comienzan a ser cuestionadas, inevitablemente las personas empiezan a mirar todo con otros ojos. Pero si alguien pensaba que la situación ya era suficientemente extraña, entonces apareció uno de los elementos que más impactó a quienes seguían toda la polémica: el supuesto embarazo. Sí, la historia escaló hasta ese nivel. Ya no era solamente una relación secreta con Jungkook. Ahora también existía un supuesto embarazo dentro de la narrativa.
Y fue en ese momento cuando muchas personas dejaron de ver aquello como un simple rumor ridículo de Internet para empezar a verlo como algo realmente desconcertante. Porque estamos hablando de una afirmación enorme, extremadamente delicada y completamente imposible de verificar, que además se sumaba a una lista ya interminable de historias extraordinarias. Lo que hace todo esto todavía más llamativo es la aparente convicción con la que se contaban estas cosas, porque una mentira pequeña suele derrumbarse rápido. Una mentira improvisada normalmente tiene huecos evidentes desde el principio, pero aquí parecía existir toda una construcción elaborada, llena de detalles, explicaciones y supuestas pruebas. Era como si cada pregunta tuviera una respuesta preparada y cada duda generara una nueva historia destinada a mantener viva la narrativa. Y precisamente por eso tantas personas terminaron prestándole atención, no porque la creyeran necesariamente, sino porque resultaba imposible no sorprenderse ante el nivel de elaboración que había alcanzado. Y cuando finalmente comenzaron a aparecer más cuestionamientos, cuando los usuarios empezaron a revisar fotografías, señalar inconsistencias y analizar las afirmaciones con más detenimiento, llegó la explicación que probablemente sorprendió a muchos todavía más que la propia historia. Porque después de todas las publicaciones, de todas las afirmaciones, de todas las supuestas pruebas, de todas las historias románticas, de todos los relatos sobre Jungkook y los demás miembros, la defensa terminó siendo que todo era una broma. Y ahí fue donde muchísimas personas simplemente no supieron qué pensar. Porque seamos sinceros, una broma puede ser un comentario absurdo. Una broma puede durar unos minutos. Una broma puede ser una publicación aislada. Pero cuando una persona pasa tanto tiempo construyendo una historia, agregando detalles, compartiendo supuestas evidencias, hablando de embarazos, inventando encuentros, involucrando a otras personas y defendiendo constantemente la narrativa, resulta comprensible que mucha gente tenga dificultades para aceptar la explicación de que todo era simplemente un juego. Al final, lo que vuelve tan llamativo este caso no es únicamente lo exageradas que eran las afirmaciones. Es la magnitud que alcanzó toda la historia. Porque no estamos hablando de una mentira sencilla. Estamos hablando de una narrativa que parecía expandirse cada vez más, incorporando nuevos personajes, nuevos acontecimientos y nuevos elementos dramáticos cada vez que aparecía una duda. Era una historia que por momentos parecía más cercana a una serie de ficción que a algo que alguien esperaba que los demás tomaran como real. Y precisamente por eso terminó generando tantas reacciones. Porque mientras más detalles salían a la luz, más personas se preguntaban cómo alguien podía sostener durante tanto tiempo una historia tan extraordinaria y esperar que nadie cuestionara todas las piezas que simplemente no encajaban.